Yo soy Maribel Barrante, que trabajo con el Ayuntamiento en el proyecto de Escuela de Participación Ciudadana. El año pasado algunos de vosotros ya coincidisteis conmigo porque dimos esta misma charla de justificación de subvenciones, que yo creo que sirvió tanto para vosotros como quizás para los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Por aquello de que lo enfocamos un poco con esos problemas que suelen tener las asociaciones. Ya sabéis que esta actividad se enmarca dentro de esa programación que tenemos de la Escuela de Participación Ciudadana de Actúa, una programación que estamos revisando y renovando, gracias también en parte a vosotros, a los que os hemos pedido opinión de cara al próximo trimestre, que será para enero, febrero, marzo, incluso a mediados o hasta finales de abril, y que os avanzaremos muy pronto. Estamos cerrándolo para seguir haciendo esas actividades. Aunque ya hayáis dado vuestra opinión sobre qué necesitáis, qué queréis y qué os parece interesante, si queréis en algún momento seguir aportando algún tipo de sugerencia, ya sabéis que tenemos a vuestra disposición un teléfono, un correo electrónico, un formulario web. Yo creo que conocéis un poco todos los canales de participación que tenemos, pero que sin ningún problema os animo a que sigáis usándolos, ¿no? Porque es importante que exista esa comunicación bidireccional siempre, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes y hay que hacerlas de otra manera y hay que conseguir que a todo el mundo le valgan, que ese es un poco el objetivo de Actúa, que sabéis que estamos a vuestra disposición para ayudaros. Está con nosotros Rafa Valdivieso, al que todos conocéis perfectamente, al que le voy a ceder ahora la palabra para que os salude y para que haga una introducción de esta charla. Muy bien, pues muchas gracias, Maribel, por la presentación. Pues sí, es una charla más. No sé si es el año pasado ya tuvimos esta charla como un instrumento más que ofrecemos al movimiento asociativo, bueno, y a las asociaciones en general, pero muy especialmente a las asociaciones vecinales, porque sabéis que a lo largo de la sesión de hoy vamos a dar unas informaciones generales sobre cómo se gestionan y justifican las subvenciones con la administración, pero nos vamos a centrar luego especialmente en la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las asociaciones vecinales de Valladolid para el desarrollo de proyectos de actividades en el ejercicio de 2023, que la tengo aquí en el ordenador abierta. Con Actúa, desde luego, es un instrumento que estamos utilizando para facilitar las cosas siempre al movimiento asociativo, muy especialmente al vecinal, a todo el movimiento asociativo de Valladolid, pero especialmente al vecinal, y ofreceros todo tipo de herramientas y de instrumentos de apoyo que a lo largo de 2 años ya que venimos trabajando con esta herramienta, pues les habéis tenido la oportunidad de conocer. Todavía necesitamos de forma permanente, como os ha dicho Maribel, que nos ayudéis con vuestras sugerencias, con vuestras aportaciones, con vuestras críticas, que nos ayudéis a difundir las distintas iniciativas para que la gente las valore, las aproveche, las utilice, las reconduzca, porque de verdad esta herramienta tiene una auténtica vocación de servicio al movimiento asociativo. Y tenemos sentido en la medida en que vosotros consideréis que lo que hacemos es útil, por eso necesitamos vuestro apoyo y vuestra colaboración. Estos 2 años yo creo que se está demostrando que Actúa puede ser una herramienta fantástica. Y a lo tonto, hemos desarrollado ya un montón de charlas, de planes formativos, de iniciativas de participación, experiencias piloto de participación. Ahora tenemos en marcha en estos momentos 7 experiencias de participación en distintos puntos de la ciudad. En fin, hay un altísimo nivel de actividad. Dicho esto, así a modo de introducción, que no me quiero extender mucho, comentaros alguna cosilla relacionada con las subvenciones. Yo sé que por lo general a los que os toca la ingrata labor de sentarse en casa a recopilar facturas y documentos y preparar todos los anexos que están incluidos en las bases, pues os resulta realmente ingrato, duro y probablemente haya miles de cosas que os apetezca hacer mucho más que esta tarea. Es duro, ¿no? Pero yo quiero pediros, por favor, que seáis comprensivos y que lo veáis un poquito desde una perspectiva más amplia. Mirad, nosotros cuando nos incorporamos, cuando se incorporó el concejal actual a la concejalía, lo primero que tomó fue la decisión de incrementar un 20%
el presupuesto disponible para esta convocatoria. Y incrementando el presupuesto en un 20%, lo pusimos en 161.000 euros los que se pusieron a disposición de las asociaciones. Ya digo, un 20% más de lo que había en la convocatoria del 2015. Ahora estamos en 248.000. No soy muy bueno haciendo cálculos porcentuales de memoria, no son lo mío las matemáticas, pero durante todos estos años se ha hecho un esfuerzo por seguir incrementando esas cantidades para ponerla a vuestra disposición y que vosotras las asociaciones lo deis rentabilidad en el ámbito de vuestros barrios y las comunidades con las que trabajáis. Pero no solo hemos incrementado la cantidad, que eso es importante, también, aunque no os lo creáis, si lo vierais con perspectiva, os daréis cuenta que hemos hecho también un amplio esfuerzo por mejorar las condiciones de justificación. En 2015 las justificaciones eran muy rigurosas, estaban vinculadas a un proyecto a proyectos concretos y que se tenía que justificar cada uno de los proyectos acomodándolos a las características de ese proyecto. Nosotros hicimos un planteamiento mucho más amplio de justificar en un único proyecto. Hicimos un planteamiento mucho más generoso en lo que se refiere a las cantidades de gastos indirectos, que ahí tenemos una batalla permanente con la administración municipal para intentar que esos porcentajes de gastos indirectos que sabemos que son necesarios pues se mantengan en el nivel que los tenemos ahora, muy altos, mucho por encima, por encima de lo que nos recomienda la contabilidad municipal. Estamos insistiendo siempre en eso. Hemos buscado en la medida de lo posible una redacción de la convocatoria que sea lo más objetiva, lo más beneficiosa, que os ayude a orientar vuestras actividades, vuestros proyectos hacia un modelo de asociacionismo solidario, generoso, desinteresado, de servicio a la comunidad, y que se valoren las cantidades que se os van a conceder en función de esos criterios de solidaridad, que creemos que son muy difíciles de aplicar, pero que en las bases nos hemos esforzado mucho por dejarlo claro. Y también nos hemos ayudado mucho en nuestro servicio, me consta porque lo he vivido, cuando llegó el momento de aplicar las herramientas digitales. Hace aproximadamente 6 años que empezamos con la necesidad de presentar la documentación a través del registro electrónico. Bueno, pues os hemos estado ayudando todo lo que podemos, y de la misma manera y en esa misma línea, pues os queremos ayudar ahora con este instrumento que hemos diseñado para este y otros objetivos, que es Actúa, en la escuela, que por segunda vez vamos a dar esta charla de apoyo a la justificación de subvenciones. Tenemos que reconocer, tenemos que aceptar todos, pues que es muy importante que el dinero público se destine a acciones, a proyectos que repercutan indudablemente en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas. Por eso también tenemos que aceptar, oye, pues que hay que someterse a los requisitos de justificación y demostrar que lo que hemos gastado en algo que merece la pena. Como ciudadanos y ciudadanas, todos tenemos que aceptar ese principio. Es verdad que la administración cada vez está desarrollando normas y leyes más rigurosas para asegurar pues, que nadie hace trampa, porque desgraciadamente las trampas a veces se nos escapan, ¿no? Eso lo tenemos que aceptar. Cada uno tiene que aportar su parte. Nosotros estamos en la nuestra, vosotros estoy convencido que también estáis en la vuestra. Intentemos que la justificación sea lo más rigurosa posible. Y por mi parte, pues nada, que sabéis que Actúa está a vuestra entera disposición para lo que necesitéis, igual el Servicio de Participación Ciudadana. Me consta que esta charla se ha preparado en colaboración con Maribel, que os la va a impartir, en colaboración muy estrecha con los técnicos que luego en Participación Ciudadana tienen que recoger todas vuestras justificaciones. Y bueno, pues hemos dado desde Participación Ciudadana una serie de pautas para que Maribel pueda insistir en aquellos aspectos en los que al parecer tenéis vosotros más dificultades para justificar correctamente. Creo que será fructífero. A mí me encantaría quedarme también para acompañaros, pero tengo ahora otro compromiso y no voy a poder hacerlo, pero os dejo en las mejores manos posibles, que son las de Maribel Barrante, el responsable de Estrategia Infinita.
Muchas gracias, estamos funcionando. Ya os ha dicho que estamos preparando, Maribel os ha dicho que estamos preparando el próximo plan formativo de enero a marzo. Con esta charla creo que el plan de este trimestre lo damos ya prácticamente por finalizado, salvo que se me olvide alguna cosa. Creo que no, que esta era la última cosa que teníamos. Y bueno, pues seguimos en contacto y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias y que sea fructífera esta charla. Un saludo, Maribel, tienes la palabra, ¿vale? Muchas gracias, Rafa, como siempre, por tus palabras y por estar aquí con nosotros y dedicarnos unos minutos. Bueno, como sabéis, conocéis todos el procedimiento, no voy a aburriros, ¿vale? Mantenemos el micrófono en silencio y si alguien quiere hablar, pues puede levantar la mano o puede hacer alguna observación. Yo voy a compartir pantalla. Si no se ve la pantalla al compartir, pues alguno de vosotros me dice amablemente, Maribel, no se ve nada y yo vuelvo a hacerlo, ¿vale? Para que todos nos sintamos cómodos y esto sirva para lo que realmente tiene que servir. Vale. Vamos a empezar hablando de qué es justificar una subvención. Las subvenciones que se conceden a entidades como las vuestras, da igual que sean de vecinos o de otro tipo de entidades, están sujetas a la Ley General de Subvenciones, que entiendo que todos conocéis. Pero por si acaso no la conocéis, os lo voy a recordar. Voy a ver si consigo poner esto en pantalla completa. A ver. Sí, me deja. Así. Yo creo que si no lo veis, me lo decís, ¿eh? O sea que puede ser que al compartir alguna vez se me pierda. Vale. Decía que la regulación de las subvenciones está recogida en la Ley General de Subvenciones y en esa misma ley se impone al beneficiario de la subvención dos obligaciones respecto a la concesión de cualquier tipo de ayuda que recibe por parte de una administración, normalmente, o por parte de otras entidades. Da igual que fuera dinero o que fuera otro tipo de aportación. En este caso vamos a hablar de Buenas dinero. tardes a todos. Buenas tardes, Soy en Jesús. San Isidro. Vale, encantada. Vamos a hablar en concreto de la subvención vuestra, o la que tenemos aquí un poco sobre la mesa, que es la de justificar el dinero que habéis recibido como asociación de vecinos para esas dos líneas de proyectos, para esos dos tipos de proyectos que habéis realizado y que se concreta en dinero. Pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que justificar una subvención implica no solo justificar el dinero recibido, también habría que justificar, por ejemplo, si os hubiesen cedido algún tipo de instalaciones, de personal o de material, ¿vale? O sea, la obligación no va solo con el dinero, es dinero, pero también es más cosas. Os decía que la Ley General de Subvenciones impone al beneficiario dos tipos diferentes de obligación. Por un lado, la obligación material de cumplir el objetivo, de ejecutar el proyecto y de realizar la actividad para la que habéis recibido el dinero. Y por otro lado, la obligación formal de probar que ese dinero se ha utilizado para ese fin y para esa actividad que realmente habéis solicitado. Si os dais cuenta, en la convocatoria de subvenciones a la que concurristeis todos el año pasado, había un concepto que es concurrencia competitiva. ¿Qué es la concurrencia competitiva? Pues la concurrencia competitiva viene a ser que no todo el mundo recibe el mismo dinero o la misma subvención, que esa subvención se decide en función de una serie de valoraciones y de puntos que la administración que concede la subvención pone encima de la mesa y tiene en cuenta, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene curiosidad, pues es el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones el que tiene o el que regula la obligación general de justificar, porque se llama así, que el dinero que hemos recibido en definitiva sirve para hacer el fin para el que lo hemos pedido y que además lo hemos utilizado de forma conveniente. No sé si alguno de vosotros, por dar un toque de actualidad, estoy segura de que habéis visto y habéis oído y leído muchas noticias sobre el tema de la transparencia, el tema de que se utilicen los fondos adecuadamente. Existe además un movimiento en la Administración General del Estado por parte del Gobierno para que no haya fondos ilícitos y para que no haya mala utilización de los fondos. Esa sensación de que no estamos haciendo bien las cosas viene impuesta en la mayoría de los casos por Europa. Europa es muy restrictiva respecto a cómo
a cómo justificar y a cómo conceder dinero público. De hecho, aprovechando que estamos aquí, os voy a contar ya que el año pasado algunos de vosotros habéis recibido una notificación diciendo que no habéis realizado una buena justificación. No tiene que ver con el ayuntamiento. Esto tiene que ver con una auditoría externa que las administraciones tienen la obligación de contratar, porque aquí no se audita solo si la justificación por parte de la asociación está bien hecha, también se audita si el ayuntamiento ha repartido de forma adecuada el dinero y si la justificación la ha llevado a cabo de forma correcta. Es decir, lo que se tiene en cuenta es si la parte de la administración se ha realizado bien tanto en la concesión como en la justificación, es decir, si no se ha hecho la vista gorda, para que nos entendamos, y también si las entidades han ejecutado el proyecto para el que habían recibido el dinero y, por lo tanto, han acreditado el pago de esa actividad. Y muchos de vosotros os vais a encontrar con que existe una auditoría y esa auditoría no es la técnica a la que vais a contarle vuestras penas, y perdonadme por ser así un poco más coloquial. Esa auditoría la hacen unos expertos que lo hacen por el libro. Es decir, la cuenta justificativa tiene que estar de esta manera, la relación de facturas tiene que estar de esta manera y se considera gasto relacionado con la actividad esta factura y no otra, ¿vale? Al finalizar la presentación voy a poneros porque yo sé que esto no se lo lee nadie en la convocatoria, para que tengáis en cuenta lo importante que es justificar bien una subvención, porque luego nos podemos encontrar con que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años o hasta 4 años nos piden que devolvamos ese dinero porque no hemos hecho bien la justificación, ¿vale? Entonces, luego hablaremos de ese tema. ¿Por qué hay que justificar el dinero recibido de una subvención? Vale, pues porque hay una ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que dice que la justificación de subvenciones tiene que ver con que se acredita que los fondos públicos se han aplicado a los fines para los que fueron concedidos. Si el ayuntamiento da dinero a las asociaciones para que las asociaciones hagan fiestas en sus barrios, se tiene que acreditar que se han hecho esas fiestas. Si no se acredita, pues entonces no se cumple con lo que dice la ley, ¿vale? Y por otro lado hay un apartado que también nos olvidamos muchas veces en sentido general, cuando hablamos de justificar subvenciones, que tiene que ver con demostrar que se ha llevado a cabo la actividad. Para nosotros es muy fácil decir, no, es que lo he hecho porque he organizado las fiestas y han funcionado muy bien. Claro que sí, pero tú tienes que acreditar también que se han llevado a cabo esa fiesta. ¿Y cómo se acredita? Bueno, pues en principio con una relación de los documentos de pago, pero además con fotografías, además contabilizando o haciendo una memoria, que es lo que os pide también el ayuntamiento, en el que se diga, pues han participado X personas, han actuado tantos grupos, se han realizado actividades para niños, para mayores, para tal, vino el concejal a inaugurar las fiestas o a tomarse un vino con nosotros, etcétera, ¿vale? Entonces, hay dos partes ahí, que es lo que os decía al principio. Por un lado, que la administración da los fondos para lo que realmente ha convocado, y por otro lado, que se han llevado a cabo esas actividades, ¿vale? Que el dinero no se ha utilizado para otras cosas, básicamente. Entonces, la justificación del gasto subvencionado debe hacerse a través de unos medios que también están recogidos legalmente. ¿Cuál es la forma de determinar que se ha hecho un gasto? Una factura. ¿Se puede hacer con un recibí? Se puede hacer con un recibí, siempre que ese recibí no pase de una cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Bueno, a ver, no existe una cantidad como tal, pero es verdad que cualquier gasto a partir de 1.000 euros para Hacienda, a efectos de la agencia tributaria, se tiene que hacer el pago mediante factura y con transferencia, no en metálico. ¿Se puede hacer un pago que no, una asociación puede hacer un pago que no sea mediante transferencia? Puede, pero tiene que justificar por qué no lo ha podido hacer mediante transferencia. Entonces, como consejo general, los pagos con transferencia y contrafactura. La mayoría de las veces que nosotros recibimos o tenemos que hacer un pago, existe una empresa detrás que nos puede hacer una factura. Y si no existe una empresa detrás que nos puede hacer una factura, pues habrá alguien que nos puede hacer un recibí. No, Maribel, pero es que mira, yo compro las cosas y luego me las paga la asociación porque no tenemos una cuenta, no tenemos una tarjeta, ¿vale? No hay ningún problema.
pide factura donde tú hagas en la compra a nombre de la asociación, que es la entidad jurídica, y luego a ti la asociación te la paga mediante un recibo. Pero siempre tiene que existir esa factura y nunca por cantidades importantes, porque para Hacienda todas las transacciones de una entidad jurídica, y la asociación es una entidad jurídica, no es un particular, no es una persona física, se tienen que acreditar. No solo de cara a justificar la subvención, sino también desde un punto de vista fiscal, para que nos entendamos, aunque no tengamos obligaciones luego de impuestos, ¿vale? Vale, entonces, tema de factura. Yo imagino que todos vosotros ya sabéis los elementos que tiene que contener una factura. Pero bueno, luego volveré a recordar cuáles son los que tiene que haber y tienen que aparecer sí o sí, ¿vale? La factura, entonces, como os decía, es un documento que prueba que se ha hecho un pago. Lo dice el artículo 30 de la ley. ¿Cómo justificamos una subvención? Pues en general, tal y como dice la ley de subvenciones, la justificamos con un concepto que se llama cuenta justificativa. La cuenta justificativa es un conjunto de documentos que realizan la acreditación de un gasto. Para que sea más fácil para las asociaciones en general y también para las asociaciones de vecinos, para que sea más fácil, lo que se pide es una relación de facturas numeradas. Esa numeración, que ya lo veremos y lo recordaremos luego, es la numeración que nosotros queramos darle. Quiero decir, no existe una forma de numerar las facturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros pondremos la factura 1 la que nos dé la gana. Pero eso no tiene que ver con el número que tiene que tener cada factura. Eso es una manera de hacer una relación de todas esas facturas con la que nosotros vamos a acreditar que se ha hecho una actividad. Y eso implica que tenemos que tener, por un lado, la factura y por otro lado, el pago de esa factura. No, es que yo te he mandado las facturas. No, mandar las facturas no justifica que se hayan pagado. Con lo cual, facturas y pagos y una relación de las facturas y de los pagos, ¿vale? De hecho, aquí en la convocatoria de las subvenciones vecinales que realiza el ayuntamiento hay un anexo que vamos a ver ahora, que está específicamente relacionado con eso, ¿no? Y que existen además unas instrucciones muy concretas para seguir y completarlo de forma lo más adecuada posible. Claro, aquí en este punto siempre la pregunta es, ¿y por qué tengo yo que hacer este trabajo? Pues porque somos los que hemos recibido un dinero. ¿Pero le estoy haciendo el trabajo al técnico del ayuntamiento? No, el técnico del ayuntamiento tiene su propio trabajo, que es comprobar que realmente esos gastos, esas facturas están justificadas con la actividad que nosotros hemos dicho que íbamos a hacer. Cuanto más facilitemos la labor al técnico, más fácil será realizar la comprobación. Eso es verdad, pero es que si no lo hacemos así y se produce algún error, los que vamos a acabar perdiendo somos nosotros, porque nos van a seguir reclamando que presentemos documentación. Entonces, se trata de hacerlo lo más no sencillo, lo más legible posible, ¿vale? Para que no haya ninguna duda y así no nos pidan que presentemos más documentación, y si dentro de un año viene un auditor, que vean que está todo perfectamente acreditado y no nos pidan que devolvamos dinero. ¿Correcto? A ver, si hay facturas pagadas en efectivo, se acredita mediante un certificado por parte del secretario o del tesorero diciendo que se ha pagado en efectivo. Pero ojo con las cantidades, insisto que no podemos pagar 4.000 euros en efectivo, porque estaría fuera de las cantidades que la agencia tributaria considera que se deben de pagar. A partir de hace, no sé, 3, 4, 5 años, la agencia tributaria lanzó un aviso, ¿vale? Para que nos entendamos. Cualquier entidad jurídica, y las ONG son entidades jurídicas, las empresas también, tienen que realizar los pagos mediante transferencias bancarias, a ser posible. ¿Por qué? Porque se detectó que había, a ver cómo lo digo sin herir susceptibilidades, que había unos pagos que no se podían justificar. Entonces, para evitar que haya ese tipo de fraude, entre comillas, desde el punto de vista siempre de la agencia tributaria, la obligación legal es que a partir de 1.000 euros las facturas van todas con transferencia. Hombre, obviamente nos vamos a comprar un bolígrafo a la tienda, no vamos a pagar con una transferencia,
Pero en esos casos lo que hay que hacer es que nos pongan en la factura pagada en efectivo o que nos sellen la factura diciendo pagada, ¿vale? Y luego con un certificado del secretario o del tesorero, una relación de todas las facturas que se han pagado en efectivo. De hecho, el anexo que hay en uno de los cuadros del anexo que tenéis que rellenar, también da la posibilidad de poner que si está pagado en efectivo o si está pagado por transferencia o por cheque o por de otra manera, ¿vale? Y con la tarjeta de crédito lo que hay que hacer es sacar un documento del banco que diga que se ha pagado con esa tarjeta, es decir, supongo que quien lo haya pagado tendrá acceso a su banco y podrá sacar un extracto y acreditar que en ese pago aparezca que ese pago se corresponda con la factura que tenemos con el pago correspondiente, ¿vale? Y luego incluirlo en la relación que había comentado con el del secretario o del tesorero. Si pagamos cheques, no hay problema, ¿vale? Los cheques son un documento de pago también. Contrafactura, es decir, factura y cheque. No vale el cheque sin factura, ¿eh? Como no vale la transferencia sin factura, ni vale la factura sin transferencia, ¿correcto? Vale, no, vale. Seguimos entonces, que veo que no hay más preguntas de momento. Vale, tenemos tres posibilidades de hacer una cuenta justificativa. Una ordinaria, una con informe de auditor o una simplificada. La ordinaria es lo que hacen la mayoría de las empresas en su contabilidad. La simplificada es lo que nos piden normalmente cuando concurrimos a una convocatoria de subvenciones, como por ejemplo la de subvenciones vecinales, ¿vale? O por ejemplo las de cultura, las de empresas de autoayuda, las relacionadas con el ámbito sanitario, las relacionadas con la economía circular, todas estas convocatorias que tiene el ayuntamiento que son anuales, o las de, por ejemplo, para facilitar la igualdad y contra la violencia de género y demás, la infancia, todos estos programas de ayuda suele bastarles una cuenta justificativa simplificada. Pero puede darse el caso de que se necesite una cuenta justificativa con informe de auditor. Y en ese caso tendríamos que contratar a un auditor para que nos visara o para que nos revisara la cuenta justificativa. No es vuestro caso, pero sí que existe. En este caso, en el caso de que hubiera necesidad de contratar un auditor, el gasto del auditor se podría incluir como justificación de los gastos realizados, ¿vale? Porque es una imposición que nos hace la administración. La determinación del plazo de justificación, del cumplimiento de la finalidad para que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos se determina en las bases reguladoras o en la convocatoria correspondiente. Vosotros tenéis dos documentos, todas las asociaciones tienen dos documentos, las bases reguladoras o la convocatoria que utilizasteis para ver esa concurrencia competitiva, para ver cómo sumar puntos y para ver cómo teníais que presentaros. Y por otro lado, tenéis un documento de concesión de la subvención, que en ese documento se os dice, por un lado, cuánto dinero os han concedido y por otro lado, cuánto dinero tenéis que justificar, que no es lo mismo la subvención que la justificación. Ya lo volveré a repetir, pero la justificación no basta con justificar el dinero que nos han dado en la subvención. El concepto de la subvención es que tiene que haber cofinanciación, de manera que en este caso lo que concede el ayuntamiento es un 80% de la subvención, o sea, perdón, un 80% del presupuesto que vosotros habéis presentado. Y lo que hay que justificar es el 100% de ese presupuesto. Y si no llegáis al 100%, es decir, si solo justificáis el 80%, os van a hacer una minoración y os van a reclamar documentación para llegar al 100% o os van a pedir que devolváis parte de la subvención, ¿vale? Aunque me voy a centrar ahora en la convocatoria para subvenciones a las asociaciones vecinales, es prácticamente lo mismo para cualquier justificación de cualquier subvención. Puede variar el plazo, puede variar el anexo, puede variar el tipo de memoria que tenemos que entregar, pero lo que está claro es que normalmente hay que entregar una memoria y una especie de relación de facturas, ¿vale? Esas dos cosas son fundamentales. Vale, la forma y el plazo de justificación, pues ya os un poco lo que he comentado antes, lo dice las propias bases, en el punto R en concreto. Y lo que dice es que debe presentar justificación de las actividades realizadas
por una cantidad total en la que la subvención concedida por el ayuntamiento sea como máximo el 80% de la cantidad. ¿Esto qué significa? Pues que la cantidad a justificar no es lo que nos han dado, es el 100% de lo que nosotros hemos presentado, aunque nos hayan dado un 80%, ¿vale? Hay que justificar siempre por encima de lo que nos dan. La justificación se realiza mediante la presentación en el registro electrónico del ayuntamiento. Esto ya varió el año pasado. A los que vos estuvisteis conmigo el año pasado ya os lo comentamos. No es un capricho de los técnicos municipales, es una obligación de la Administración General del Estado. Para dar igualdad de condiciones a todo el mundo, las entidades jurídicas, es decir, las asociaciones, tienen que relacionarse con la Administración General del Estado por medios electrónicos. Y el ayuntamiento tiene que poner a disposición de las asociaciones un registro electrónico, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Registrarlo en el ayuntamiento. ¿Cuál es el problema de registrarlo en el ayuntamiento? Que si esperamos todos al 24 de enero a las 12 de la noche, se va a colapsar. Se va a colapsar la página. Entonces, vamos a intentar hacerlo, ir haciéndolo con un poquito de tiempo, también por aquello de que cuanto con más tiempo lo hagamos, más fácil será para nosotros hacerlo, ¿vale? En este caso tenéis que presentar dos cosas, un anexo 5 y un anexo 6. El anexo 5 es la memoria en la que tenéis que escribir lo que habéis hecho, las actividades para las que habéis pedido el dinero, para la que os han dado el dinero. Y en esas actividades hay dos partes. La parte para aquellos que las hayáis pedido las dos, hablo en general. La parte de fiestas vecinales en el barrio y la parte de actividades. Y además hay que hacer mención a todas las actividades que vosotros ya hayáis puesto en la memoria con la que os presentasteis. ¿Por qué? Porque os han dado el dinero en función de esa memoria. Es decir, os han dado el dinero en función de las actividades que habéis dicho que vais a hacer. Entonces ahora hay que hacer referencia a todas esas actividades. También es importante que hagamos la referencia o que demostremos de alguna manera que utilizamos la imagen del ayuntamiento. Uno de los requisitos que tiene el ayuntamiento como cofinanciador y cualquier administración pública con la que os vais a encontrar es que necesita o quiere o le parece que es bueno que aparezca el logotipo del ayuntamiento en todas aquellas cosas que nosotros hagamos. Con lo cual es importante que vosotros lo tengáis en cuenta y que hagáis foto o guardéis alguno de los carteles o de las carpetas o de los dípticos o de todas esas cosas que hagáis, porque os lo van a pedir. Y luego el otro documento, el anexo 6, es la cuenta justificativa. La cuenta justificativa, además de una relación de todas las facturas, tenéis que incluir la copia escaneada de las facturas numeradas. Esta numeración no es de cada factura, es lo que decía antes, es la relación que nosotros queremos darle. Y la podemos hacer por fecha de entrada de la factura, por actividad o como nos venga bien, ¿vale? No hay una forma de hacerlo, será la que a cada uno de vosotros os convenga más. Pero en este caso hay que anexar tanto la copia como el justificante de pago. Son las dos cosas. Yo siempre digo que la forma más fácil de hacerla es adjuntar copia y pago, o sea, perdón, factura y pago en un archivo. Y luego juntar con PDF todos los archivos de forma que el técnico vea factura y pago, factura y pago, factura y pago. Salvo aquellas que están pagadas en efectivo. Las que están pagadas en efectivo pues van a ir junto con la relación o el escrito que va a hacer el tesorero o el secretario, ¿vale? Y luego es verdad que tenemos aquí otros documentos que a fin de acreditar los términos del hecho, la actividad subvencionable fuesen requeridos. Este punto 2.3 es el que hace referencia a esa declaración responsable que va a hacer el secretario diciendo que hay una serie de gastos que se han pagado en metálico, que se han pagado en efectivo, ¿vale? El plazo de presentación de la justificación, que lo tenéis todos porque ya venía en las bases de la convocatoria, es el 24 de enero. Ojo, no hay que dejarlo hasta el 24 de enero, se puede justificar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? De ahí hasta el 24. Pero siempre el 24 de enero a las 00
se cerrará la posibilidad de meter ningún tipo de documentación más. A ver, aunque esto no debería decíroslo porque es... os va a generar problemas, pero si alguno de vosotros no le diera tiempo a presentarlo, lo que sí es fundamental que presentéis son los anexos. Los anexos con la relación. Imaginaros que os falta una factura, vale, pues presentadlo aunque no tengáis todas las facturas y luego haréis una presentación posterior. Pero los dos anexos tienen que entrar en el registro electrónico del ayuntamiento antes del día 24 a las 00, ¿de acuerdo? Un PDF para todas facturas y pagos. Yo haría un PDF con todas las facturas y pagos, pero lo guardaría para mí en un PDF con factura y pago. Y digo que lo juntaría todo porque otro de los problemas que tiene el registro electrónico del ayuntamiento es que si metéis muchos documentos, se colapsa. Es mejor meter uno. Pero usad, por ejemplo, el I Love PDF o algún sistema para comprimir el PDF y que no pese mucho, porque si pesa mucho también vais a tener un problema. Es mejor meter en el registro del ayuntamiento el anexo 5, el anexo 6 y un PDF con todas las facturas y pagos, por ejemplo. Porque si metéis un PDF por factura y pago, a lo mejor tenéis que meter 20 documentos y ahí sí se colapsa el registro electrónico. Entonces para mí, en mi opinión, es mejor juntarlos todos. Pero eso sí, comprimiendo el archivo, para que no pese, porque si no lo comprimís y pesa mucho, también se os va a colapsar, ¿vale? Este registro y todos, es decir, todos los registros de todas las administraciones, ¿vale? Vale, aspectos a tener en cuenta. Voy a volver a insistir. La cantidad a justificar es la inversión prevista. El plazo, el 24 de enero. Se presenta mediante registro electrónico y hay que presentar dos documentos, el anexo 6 y el anexo 5. Aquí hay un error, perdonadme. La memoria de las actividades realizadas es el 6, es el 5 y la cuenta justificativa es el 6, al que hay que anexar la copia escaneada de las facturas numeradas y los justificantes de pago. ¿Vale? Además, para facilitar la labor, el ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones en general unos anexos. Y esos son los modelos que hay que utilizar, aunque nos cueste rellenarlos un poquitillo. Es importante que usemos esos modelos porque esos anexos tienen toda la documentación que vamos a tener que dar o toda la información que vamos a tener que dar. Además, este año en la convocatoria el ayuntamiento puso, que no estaba otros años, en concreto esta frase: la presentación de la documentación en los modelos recogidos en los anexos es de obligado cumplimiento, para evitar que nadie diga, pues yo no podía, yo sí podía, yo utilicé, yo no utilicé. Bueno, pues básicamente para que lo hagamos un poco como de una forma similar todos, ¿vale? ¿Por qué es tan difícil justificar una subvención? Vale, posibilidades. A ver en cuál estáis vosotros, que seguro que en alguno estáis. Duda con las nóminas. ¿Solo con el papel firmado del líquido percibido justificamos de sobra? ¿Sería necesario justificar pago NSS y IRPF? Sí. ¿Sería necesario los TCs? ¿Sería necesario tanto el TC, o sea, el documento que presentamos a la Seguridad Social o ante Hacienda diciendo que hemos hecho el pago de las nóminas, como el pago de los seguros sociales? Ambas cosas y además el pago bancario, ¿vale? O sea, el documento que presentamos ante la Seguridad Social y ante Hacienda y además el pago de lo que hemos hecho. Y además el papel firmado, efectivamente. Fijaros, las nóminas, aprovechando que Fernando me pregunta, las nóminas generan 3 documentos. La nómina que presentamos 4 documentos. Las nóminas que hacemos para el trabajador y que el trabajador nos firma y el pago de esa nómina y además el abono de la Seguridad Social o del IRPF que hacemos de esa nómina, que también genera otro pago. Entonces habría que presentar 4 documentos, ¿vale? Si se paga en mano, es que eso no se debe de hacer. La nómina no se debe de pagar nunca en mano. O sea, claro, es que eso es ya... A ver, la nómina hay que pagarla siempre con transferencia bancaria o con cheque. Y si la pagamos en mano, pues habrá que decirle a la persona que la cobra que nos haga un recibí diciendo que ha cobrado ese concepto, que ha cobrado ese dinero en concepto de nómina. Pero ojo, porque es que la nómina genera seguridad social y a veces retención. Entonces, si la pagamos en mano, podemos tener un problema. A ver, si ya lo habéis hecho no tiene solución, pero intentar que no se pague en mano nada
que tenga que ver con cosas que están relacionadas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. O sea, las nóminas tienen que ir siempre por transferencia. Eso sería lo ideal. Claro, es que no tengo banco para hacerlo, pues mal hecho, porque una entidad jurídica que paga nóminas debería de tener una cuenta diferenciada para hacerlo. ¿Es obligatorio rellenarlos a máquina o se puede a mano? Se puede a mano y se pueden escanear después. Lo que pasa, Carlos, es que a mano, vamos, yo desde mi punto de vista es más complicado porque tenemos que hacerlo en mano, pero se puede perfectamente. Siempre que por favor sea legible, porque otro problema de hacerlo en mano es que no sea legible, ¿vale? Pero sí, se podría rellenar en máquina o se puede a mano, porque luego lo tenemos que firmar. De hecho, el anexo 6 hay que firmarlo en varios sitios, con lo cual, pues, pasa es que rellenarlo a mano tiene su problema, fíjate, porque no tenemos los suficientes espacios, a lo mejor, ¿no? No sé, sería cuestión de que vosotros vierais si se puede o no se puede. Nos habéis admitido nómina firmada por el trabajador y el presidente. Lo del IRPF lo hacemos por transferencia. Efectivamente, claro. Pero el pago de la nómina no, porque eso es una de las cosas que el auditor lo puede ver y puede pedirlo, ¿eh? El auditor este que os he comentado que está haciendo ahora auditorías a las asociaciones. Yo no digo que el técnico no os lo... Si el técnico el pago de la nómina en mano, pues... id pensando que a partir de un momento determinado esto no se va a poder hacer, porque no está admitido. O sea, a ver, ya os he comentado algunas veces cuando hemos hablado de las obligaciones de las asociaciones, que, bueno, que Hacienda y la Seguridad Social son un poco benevolentes de momento con las obligaciones que cumplen las asociaciones con respecto a impuestos y gestión administrativa. Y puede ser que los técnicos del ayuntamiento os lo admitan, pero si hay auditorías y a partir de ahora con esto de los fondos de recuperación y todo este tipo de cosas va a haber auditorías día sí y día también, os van a exigir que lo hagáis mediante transferencia o mediante cheque. O sea, que se haga de una manera que se pueda demostrar que se ha hecho fehacientemente. Porque el que una persona firme, a ver, el tema está en que el que una persona firme la nómina no significa que lo haya pagado. Perdón, no significa que lo haya cobrado. Es como una factura, para que nos entendamos. Tú puedes tener una factura, pero puedes no haberla pagado. Y la factura es perfectamente válida. Tú puedes tener una nómina perfectamente válida, pero puede que no la hayas pagado, porque no has llegado a hacer ese pago. Salvo que el trabajador os firme no la nómina, sino un recibo de que ha sido efectivamente pagado. Que no es lo ideal, pero podría valer, ¿vale? Una declaración diciendo, sí, sí, mira, yo te firmo la nómina y además te firmo que he recibido el dinero correspondiente a la nómina. Insisto en que si lo habéis hecho ya así, no va a haber más solución, pero intentad que os firmen las nóminas, no las nóminas, que os firmen el pago de la nómina también. Claro, porque no es lo mismo una nómina que el pago de la nómina. Y lo del IRPF y la Seguridad Social hay que hacerlo por transferencia por cachavas, porque ni la Seguridad Social ni Hacienda nos va a admitir que lo hagamos de ninguna otra manera. Vale, entonces, nos hemos quedado en por qué es difícil justificar una subvención. Pues primero por falta de tiempo. Todo el mundo sabe cuando recibe una subvención que hay que justificarla, pero ¿qué hacemos? Pues lo dejamos para el final. ¿Cuántos de vosotros, así pensadlo sin tener que contestar, pero pensad cuántos de vosotros lo hacéis el 23 o el 24 a las 10 de la noche? Pues muchos. Lo vamos dejando, ¿vale? Luego tenemos también la posibilidad de que haya falta de organización. Cuando recibimos una subvención, sobre todo en las entidades que tenemos pocos recursos y que tenemos poca gente con nosotros y es complicado porque el trabajo que hacemos es voluntario y no... Bueno, si tenemos un administrativo pues lo puede ir haciendo, pero si lo tenemos que hacer nosotros pues tenemos que dejar de hacer otras cosas de nuestra vida personal o profesional para hacerlo, pues no tenemos en cuenta la justificación hasta que no llega el momento. Porque, a ver, así una pregunta rápida. ¿Cuántos de vosotros habéis justificado ya la subvención? Ninguno. Que no, pero podríais haberlo hecho. Quiero decir, esta subvención se podría haber justificado ya, porque estoy segura que ya habéis hecho todos la mayoría de las actividades, pero no lo habéis hecho ninguno. Pues eso es lo que pasa, sí, yo ya lo sé, porque a mí me pasa también. Entonces, lo normal es que nos organicemos y si... fijaros, si la subvención nos la dan para empezar a trabajar el 1 de enero, pues desde el 1 de enero empecemos a pedir
facturas y pagos y lo vayamos guardando. Y con eso nos vamos a ahorrar mucho trabajo después. Claro, esto lo que yo cuento es muy bonito, pero al final ya os digo yo que nos pasa, ¿no? También, claro, la falta de personal. Hay muchísima gente que hay muchas asociaciones que no tenemos recursos, que lo hacemos nosotros de manera voluntaria. Y el secretario está ocupado, y el presidente está ocupado, y el tesorero también, y no tenemos a nadie, ¿no? Y nos cuesta ponernos. Por falta de interés. Bueno, no, esto no es lo normal, pero también hay muchas veces que lo que nos motiva es pedir el dinero y luego la justificación, bueno, pues ya se verá, sin tener en cuenta que la justificación es parte de la concesión de la subvención. E insisto que una parte muy importante, si alguno de vosotros luego se anima y quiere contar su experiencia con los auditores de este año, es libre de hacerlo, pero el otro día cuando estuve hablando con Maribí y con Rafa, pues hay asociaciones a las que les están pidiendo que tienen que devolver dinero. Y es complicado cuando nos lo hemos gastado, pues luego devolverlo, ¿vale? Silvia dice que ella lo va rellenando mes a mes, me queda noviembre y diciembre. Todas las facturas díptico guardadas y escaneadas. Pues Silvia es un ejemplo magnífico de lo que tendríamos que hacer. Enhorabuena, Silvia, porque probablemente eres de las pocas que lo hace bien. Los demás ya te digo yo que no, pero eso es lo que habría que hacer para no llegar al último día y no poder justificar correctamente. Si no me vuelvo loca, claro, efectivamente, sí, te entiendo. Vale, otro tema, no haber leído bien la convocatoria, donde se detalla lo que va a suponer la justificación. Muchas veces tenemos tantas ganas de hacer cosas, pedimos la subvención y no nos damos cuenta, por ejemplo, de que tenemos que justificar el 100%, no solo el 80%. O de que tenemos, o de que, no, por ejemplo, lo que dice José Ángel, el problema enorme para justificar surge cuando no se ha realizado el proyecto que se había presentado. Obviamente, José Ángel, porque eso, fijaros que eso, tal y como está la regulación actual y con lo que quiere hacer el gobierno, que quiere sacar una normativa específica para evitar que haya malversación de fondos públicos y para evitar que haya fraudes y demás, eso podría ser constitutivo de delito. Es decir, tú has pedido un dinero para hacer un proyecto y si no has podido hacer el proyecto tienes dos alternativas. Una, renunciar y devolver el dinero que te han dado con el anticipo que te han anticipado, o solicitar una modificación del proyecto. Pero si no has hecho el proyecto y te has gastado el dinero, pues ahí sí que tenemos un problema grave, pero un problema grave que además, insisto, puede llegar a ser, no ahora mismo, pero en breve, o en cuanto la legislación se cambie, va a poder ser además constitutivo de delito, porque puede ser un fraude, entre comillas, ¿no? No digo que haya con esto que haya mala voluntad, digo que la legislación es la que es. Entonces, ¿cómo se renuncia? Pues mandando un escrito al ayuntamiento y diciéndole que no hemos sido capaces de hacer ese proyecto o que ya no podemos hacerlo o que ya no tenemos voluntad y solicitando la devolución. Otra cosa es haciendo la devolución del dinero. Otra cosa es que no nos hayan dado un anticipo, perdón, o que no nos hayan dado el 100% del dinero. Es que en las subvenciones vecinales además nos dan el 100% del dinero que nos conceden. Entonces, tenemos el dinero por adelantado. Entonces, ¿por qué no vamos a poder hacer el proyecto? Pues si no hacemos el proyecto tenemos que contarlo. O tenemos que solicitar una modificación, ¿vale? Por ejemplo, en el año 20 hubo un problema de COVID y la mitad de los proyectos, ¿qué digo la mitad? El 90% de los proyectos que se habían solicitado, de los proyectos que las asociaciones habían solicitado, no se pudieron llevar a cabo. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues notificar al ayuntamiento en este caso o a la administración que sea que no se puede llevar a cabo ese proyecto y solicitar una modificación del proyecto o solicitar una ampliación del proyecto, o sea, del tiempo que nos conceden para hacer el proyecto, pero en cualquier caso explicarle a la administración que no lo podemos hacer por los motivos que sean, ¿no? Pues, por ejemplo, yo trabajo con una asociación que había solicitado una ayuda de economía circular para hacer un evento online, un evento físico. Claro, no se pudo hacer. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues un escrito diciendo al ayuntamiento que debido al COVID no se podía hacer eventos físicos y solicitando una modificación del proyecto para hacerlo online y una ampliación del tiempo para poder desarrollarlo, ¿vale? Porque si no, tocaba devolver el dinero. Ahora, si no hacéis el proyecto, malamente se puede justificar.
hay que devolver el dinero, renunciar y devolver el dinero. Es así, claro. Vale, porque no, mira, y porque intentamos aprovechar el dinero recibido para otros fines. A ver, sin que haya mala intención por parte de las asociaciones, es verdad que a veces intentamos, bueno, pues estirar un poco el dinero y decir, bueno, pues ya que me han dado dinero para esto, voy a intentar sacar un poquitillo para hacer otras cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que justificar a qué hemos dedicado el dinero. Entonces, podríamos justificar, por ejemplo, que hemos alquilado una fotocopiadora para hacer una actividad y realmente utilizar esa fotocopiadora para otras actividades. Pues a lo mejor en ese caso sí, pero hay muchos otros casos en los que no podemos justificar que hemos dedicado dinero a otras actividades. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de aprovechamientos o de intención de estirar ese dinero, ¿vale? Ejemplos concretos de la convocatoria de asociaciones de vecinos. ¿En qué documento se renuncia? ¿Hay algún anexo? No, no hay ningún anexo. Sería hacer un escrito, normalmente ¿cómo se llama? En la instancia que tiene el ayuntamiento en el registro general, en el que se diga, además dirigido al alcalde, que habiendo sido beneficiario de acuerdo con el decreto X de fecha tal, de la subvención tal para la realización del proyecto tal, y no pudiendo haber realizado el proyecto por los motivos XXX, renunciamos al proyecto y no, renunciamos a la subvención y devolvemos el dinero recibido, algo así. De todas formas, si quieres, mándanos un correo con un poco tu caso concreto y te echamos una mano sobre cómo lo podemos redactar o cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Ya mandé no, es que un correo no vale. Ah, nos mandaste un correo a nosotros. Ah, pues no me lo han pasado mis compañeros. Pues ya preguntaré. ¿Cuándo lo mandaste? ¿Que hago una revisión? Perdón, porque estoy aquí hace dos. Uf, pues no, y no me han dicho nada. Vale, no sé si está mi compañera, si no, déjame aquí tu teléfono y te llamo mañana y lo vemos en concreto, ¿vale? Porque no me han dicho nada los compañeros, no sé qué habrá pasado con ese correo. Vale, a ver por dónde voy. Ejemplos concretos de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de vecinos del ayuntamiento. Ejemplos que también son de alguna manera trasladables a otro tipo de subvenciones, ¿vale? Vale, cuando yo digo que no hay que justificar la cantidad recibida, sino que la subvención concedida ha de ser como máximo el 80% de la cantidad justificada, que es lo que pone en la convocatoria y que ya os dije el año pasado cuando hablamos de la solicitud, que está un pelín mal redactado desde mi punto de vista. Lo que quiere decir es que no tenéis que hacer la cuenta de la vieja que es 80% más el 20% y sumarlo. No, lo que hay que hacer para que salga bien la cuenta es multiplicar la cantidad concedida por 1,25. No obstante, el decreto de concesión que vosotros tenéis, el decreto de concesión que vosotros tenéis ya os dice en concreto cuánto dinero tenéis que justificar, ¿vale? Por ejemplo, veis que hay un coste del proyecto, veis que hay una subvención y veis que hay una cantidad a justificar. Yo entiendo que esto lo tenéis todos y si no lo tenéis, pues me lo pedís y yo os lo mando, pero lo habéis tenido que recibir. Los puntos son lo que yo os hablaba de la concurrencia competitiva, es decir, los ítems que utiliza el ayuntamiento para hacer la valoración y para que luego os den el dinero en función de lo que os habéis comprometido a realizar, ¿vale? Entonces, lo que os han dado son 6.200, lo que tenéis que justificar son 7.800. Tiene que pasar de esta cantidad y mejor que pase por 1 euro o por 2 euros siempre o por 100. ¿Por qué? Porque parte de lo que vosotros vais a meter como justificable, ellos os lo van a quitar, ¿vale? Porque habrá cosas que digan, no, esto no puede ser, no entra como gasto. Entonces mi consejo es que si podéis, metáis siempre algo más a justificar. Que en vez de justificar el 100%, justifiquéis el 115%, lo que podáis, o el 110%,
o el 101%. Y así, si os quitan algo, no os van a pedir más documentación a mayores. El otro punto, pues hay que rellenar correctamente los anexos. Claro, aquí ahora todo el mundo me dice, no, hombre, no, pero si esto lo hacemos bien, vale, pero rellenarlos bien no significa hacerlo bien, significa rellenarlo como nos dice el ayuntamiento que tenemos que rellenarlo. En este caso, insisto, del ayuntamiento, pero que si me cojo el ayuntamiento y me voy al Ministerio de Fomento o al de Transición o a la Diputación o a lo que queramos, ¿vale? Se trata de ajustarlo a lo que nos piden, no inventarnos cosas y leer bien lo que nos están pidiendo. Entonces, el anexo 5, que es la memoria del ejercicio, lo que nos dice es datos generales sobre las actividades y participantes, actividades realizadas que tengan relación directa o indirectamente con las actividades de promoción del asociacionismo, vale. Actividades periódicas desarrolladas por voluntarios durante todo el curso, número de voluntarios que han desarrollado actividades, número de participantes en las actividades periódicas desarrolladas por voluntarios, tal cual. Y aquí lo que tenemos que hacer es hacer referencia a las actividades que hemos puesto en la memoria, perdón, que hemos puesto en la solicitud. Si yo aquí he puesto una actividad fiestas del barrio y la segunda actividad muestra de teatro y la tercera actividad concurso infantil de dibujo y la cuarta actividad pasacalles y la quinta hermanamiento cultural con la ciudad vecina, tengo que poner aquí esas actividades en cada uno de los puntos y completarlo. Y diré, en la actividad 1, fiestas del barrio, actividades periódicas desarrolladas por voluntarios durante todo el curso. ¿He utilizado voluntarios en las fiestas del barrio? Pues actividad 1, fiestas del barrio. Número de voluntarios que han colaborado. En la actividad 1, fiestas del barrio, han colaborado tantas personas. En la actividad 1, fiestas del barrio, han participado tantas personas. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la otra parte importante de la memoria tiene que ver con el desarrollo de cada actividad. Pero claro, si yo aquí pongo cuatro actividades, pues aquí tengo que rellenar estas fichas 4 veces, una por cada actividad. ¿Se adjunta copia del material de difusión, publicidad? Aquí es donde yo os he dicho, y como decía antes Silvia, creo que era Silvia, de Reina Juana, donde ella guarda los carteles para juntar. Y entonces yo aquí marco sí. ¿Y por qué? Porque voy a juntar el cartel que he utilizado. Ojo, ese cartel tiene que tener el símbolo del ayuntamiento, si no, nos van a echar la bronca, ¿vale? ¿Cuántas fichas de estas hay que realizar? Tantas como actividades hayamos hecho, o mejor dicho, tantas como actividades hayamos puesto en la convocatoria, en esa memoria que presentamos a la convocatoria para recibir la subvención. Si en esa convocatoria hemos hablado de 10 actividades, hay que poner las 10. Si hemos hablado de 3, hay que poner las 3. Que hemos hecho una a mayores que no está aquí, no hay que ponerla. O hay que camuflarla de otra manera, no es necesario. Pero sí las que están incluidas dentro de la memoria. Si hemos hecho o solicitado una modificación del proyecto, entonces habrá que hacer referencia a la actividad que hemos sustituido o que hemos modificado. De hecho, el proyecto de la actividad, en este caso, siguiendo con el ejemplo, sería fiestas del barrio. Nombre de la actividad, fiestas del barrio. Fecha de inicio, tal. Fecha de fin, tal. ¿Por qué pone proyecto y nombre de actividad? Imaginaros que vosotros habéis presentado un proyecto que es talleres multiculturales en el barrio. Y dentro de esos talleres, uno es un campeonato de ajedrez, otro es un taller de español, otro es un taller de juegos. Pues el proyecto sería talleres multiculturales y la actividad la muestra de teatro, el taller de juegos, etcétera, ¿vale? Y el lugar donde se ha desarrollado, en la sede de la asociación, en la calle, en la plaza, en el centro cívico, donde sea. El número de participantes, el número de personas voluntarias. Ojo, porque personas voluntarias no es lo mismo que voluntarios. Voluntarios son aquellos que están acogidos y regulados por la ley de voluntariado. Aquí habla de personas voluntarias, es decir, personas que normalmente no participan o no forman parte del staff de la junta directiva y han acudido a ayudar, socios o vecinos del barrio o lo que sean. Y tampoco tienen que ser estrictamente personas que formen parte de la asociación. Quiero decir, imaginaros que hacéis un taller para niños. Y como consecuencia de que hacéis un taller para niños, hay padres que colaboran. Esos padres serían personas voluntarias.
Y por otro lado, personas contratadas implicadas en la organización de la actividad. Es decir, el anexo V es común para fiestas y actividades. Sí, son dos partidas distintas, pero son dos actividades, correcto. Y hay que rellenar dos fichas. Por un lado, las actividades y por otro lado, las fichas, ¿vale? Pero sí, la primera actividad aquí sería fiestas del barrio, la segunda actividad, todas las actividades que vosotros hayáis desarrollado. Si lo habéis nombrado como un conjunto de actividades, pues ponéis actividad 2, conjunto de actividades, y luego vais desarrollando la ficha una por una. El número de personas contratadas y el número de asociaciones o entidades que han colaborado. Si habéis colaborado entre varios, pues ponéis el 2, 3, 1, las que sean. Y una breve descripción. Una breve descripción que dice: valoración de los resultados obtenidos en relación a los objetivos perseguidos y propuestas de mejora. Las fiestas del barrio se desarrollaron mejor de lo esperado debido a que la gente tenía muchas ganas de salir después de que los 2 años anteriores no se pudieron realizar. Han participado más personas jóvenes, ha habido más interacción entre mayores y jóvenes, y para el año que viene hemos pensado que podemos mejorar haciendo este otro tipo de cosas, ¿vale? No tiene que ser extenso, lo que tienes que incluir una valoración de los resultados obtenidos y las propuestas de mejora. Los objetivos perseguidos los tenéis en la memoria que presentasteis para la concesión de subvención. Así que lo más lógico es copiar aquí los objetivos e ir viendo cuáles se han cumplido y cuáles no. Y si hay alguno que no se ha cumplido, pues también se puede decir: para el año que viene no hemos conseguido cumplir este, o este año no hemos conseguido cumplir este, pero para el año que viene queremos lograrlo, ¿vale? Mira, Fernando, expresamente te pone: se rellenarán tantas fichas como actividades se hayan realizado tanto en el proyecto de actividades como en el de fiestas. O sea, es un único anexo. Teóricamente es una forma de facilitaros la labor, pero bueno, ya veremos, a ver en dónde queda. Otro de los puntos importantes: firmar y sellar los anexos donde se solicita. El anexo 6 hay que firmarlo en varias partes. Esto si lo hacemos con firma manual, es decir, si firmamos y luego escaneamos, la firma y el sello tiene que estar en cada una de las páginas. Si lo hacemos con firma digital, no hace falta, porque al firmar el documento de forma digital, se firma todo el documento. Entonces no hace falta más que ponerlo en un sitio, ¿ok? El anexo 6, hay que firmarlo aquí y hay que firmarlo aquí. Y además hay que firmarlo aquí. Las 3 páginas que contienen el anexo 6 hay que firmarlo en las 3 páginas. Insisto que si lo hacéis manualmente, si lo hacéis en PDF, como es un único documento, pues se firma una vez y con eso valdría, ¿vale? Porque ya está reconocida la firma digital. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Que vamos a empezar con los anexos. ¿Está más o menos claro? Vale, pues entonces sigo. Los 2 anexos de los que hablábamos antes. Vamos a empezar por el anexo 6, que es el de la cuenta justificativa. Importante que os leáis esto del declara. ¿Por qué es importante que os leáis lo del declara? Bueno, vamos a ponerlo en grande. Porque fijaros, lo que dice este declara en parte es los documentos que tenéis que presentar. Por ejemplo, la exactitud y veracidad de los datos reseñados, así como el proyecto subvencionado, se han realizado cumpliendo las condiciones impuestas y conseguido los objetivos previstos. ¿Dónde decimos que se han hecho esas actividades y que se han conseguido los objetivos previstos? Pues aquí, en esta pequeña valoración, ¿vale? Siguiente. Que las facturas presentadas y que se relacionan corresponden a gastos realizados directamente en las actividades subvencionadas. Para ello, previamente, y si no, ahora tenéis la posibilidad de decirle a la gente que os modifiquen las facturas, si no llevan IVA, pero bueno, eso sería cuestión de que lo hablaréis con los proveedores, que en las facturas, el contenido de las facturas, lo que pone objeto o lo que pone donde se expresa para qué se ha gastado el dinero, esté directamente relacionado con las actividades para las que hemos recibido el dinero. ¿Qué se debería de hacer como forma de trabajo para que sea más cómodo? Pues que si yo voy a pedir 20 facturas relacionadas con las fiestas, yo a los proveedores les diga:
esta factura me la pones como hinchable para las fiestas del 2000, para las fiestas del barrio 2000 o para las fiestas de la asociación tal 2022, ¿vale? O si lo que voy a hacer es una actividad y, por ejemplo, tengo que comprar material didáctico, pues pegatinas o rotuladores o lo que sea, pues cuando yo le digo a la librería que me haga una factura, decirle, oye, ponme libros, pegatinas, colores, etcétera, para la actividad X y que esa actividad X sea la misma que vosotros habéis nombrado en la memoria. Porque estamos hablando de un proyecto en el que vosotros habéis dicho, vamos a hacer una actividad esta, vamos a hacer una actividad esta otra. Pues esa actividad es la que tiene que aparecer reflejada también en las facturas, lo más posible. Es verdad que si decimos vamos a hacer un taller vamos a hacer por ejemplo, una muestra de teatro, parece lógico que si alquilamos un espacio y contratamos un equipo de sonido para que se oiga la muestra y contratamos una azafata para que esté pendiente de que la gente se siente y demás, se puedan acreditar a ese gasto. Sí, es posible. Pero si ponemos que está acreditado por parte de la empresa, pues muchísimo mejor, porque así ya nadie nos puede decir que no está relacionada con esa actividad subvencionada. Vale, las facturas que se aportan se presentan numeradas. Insisto en que esto de numeradas no tiene que ver con el número de la factura. Cada factura tiene que llevar su propio número, con que sean facturas originales emitidas a nombre de la entidad. Vuelvo al tema del pago con tarjeta o al pago en metálico. He pagado en metálico porque eran 20 euros, ¿vale? Pero que la factura que te hacen sea a nombre de la entidad. Son 20 euros, pero que por favor me haces una factura que sea a nombre de la asociación esta, ¿vale? Existe el concepto de factura simplificada, es verdad, menos de 400 euros, pero esa factura le vale a Hacienda. Cuando estamos hablando de justificar un gasto, porque hemos recibido una subvención, lo que realmente tenemos que justificar es que hemos pagado algo para esa subvención y para esa asociación. Entonces, lo ideal es que la factura, aunque os digan simplificada, decirle, no, es que tienen que aparecer los datos de la asociación, ¿vale? Porque si no, no sabemos si la factura es para uno, para una asociación, para un particular o para una empresa o para quien sea. Y ahí es donde viene el problema. Vale, los gastos de personal, la presentación de la nómina, los TC1 y los TC2 de la Seguridad Social. Y la financiación del pago del IRPF mediante la presentación de los modelos de IRPF de Hacienda. Con los justificantes de pago. Esto es la relación de las cosas que tenemos que presentar. Y si el técnico del ayuntamiento es benévolo, el que os toca a lo mejor os dice, bueno, pues no hace falta que me presentes el recibo del pago. Pero si hay una auditoría, os van a pedir el recibo del pago de la nómina. Bien a través de una transferencia o bien con un justificante de que fulanito ha recibido el dinero correspondiente a la nómina. ¿Vale? El pago de factura se acredita mediante la expresión pagado, lo que yo os decía. ¿Lo has pagado en metálico? Vale, pues si lo has pagado en metálico, le dices al proveedor, a la librería, que te ponga pagado y te lo selle, para que se pueda acreditar, ¿vale? O bien mediante un justificante de la transferencia bancaria o cheque o cualquier otro pago, otro medio de pago admisible en derecho. Claro, no hace falta que en la factura ponga pagado si nosotros hemos hecho si ya hemos hecho un pago mediante un justificante bancario, porque el justificante bancario es, o el cheque, es el documento que acredita que se ha pagado una factura. Pero si la pagamos en metálico hay que acreditarlo de alguna manera. Entonces le pedimos a quien sea que nos ponga pagado y firmado. Y luego el secretario pues hace una relación de las facturas que se han pagado en metálico y se incluyen, ¿vale? Y luego, ojo con esto, que esto también es importante, que la documentación acreditativa, es decir, que las facturas no se han utilizado para justificar ninguna otra subvención, ¿vale? Resulta que hemos tenido suerte, nos hemos presentado a una subvención que concede la Caixa y nos han dado un dinerillo para hacer cosas. Vale, no podemos usar la misma factura para justificar la subvención del Ayuntamiento de Valladolid y para justificar la actividad que estamos haciendo con la Caixa o con quien sea. ¿Vale? O sea, eso es irregular, casi ilegal.
¿Por qué? Pues porque nosotros cuando concurrimos a esta convocatoria decimos y nos comprometemos a que el dinero lo vamos a utilizar para una actividad. Entonces, la misma factura no puede servir para justificar dos subvenciones, salvo que lo digamos previamente. O sea, perdón, salvo se podría recibir más dinero. Por ejemplo, vamos a poner un supuesto. Yo consigo el 80% de la subvención para hacer las fiestas de mi barrio con la subvención del ayuntamiento y el 20% restante me lo pone un patrocinador, ¿vale? Eso se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es utilizar la factura de el guarda de seguridad que he necesitado para llevar a cabo la actividad presentada en los dos casos, ¿vale? Solo se puede utilizar en uno de los casos. No sé si me he explicado. Si no me he explicado, me lo decís. Quiero decir que cada factura es única y el gasto, si tú metes la factura para justificar la subvención del ayuntamiento, es como que esa factura se queda ahí, bloqueada. No se puede utilizar para ninguna otra subvención. ¿Vale? Vale. Que las facturas presentadas y que se relacionan en el documento corresponden a los gastos realizados directamente con las actividades subvencionadas. No vale poner una referencia. Referencia 525 38 26. Nos vamos a IKEA para comprar una serie de cosas que necesitamos y lo que viene o en el Leroy Merlin y lo que pone es un número. Claro, pero el técnico que lo ve no sabe si esa referencia tiene que ver con un armario que nos hemos hecho en casa o con unos tablones que hemos utilizado para hacer un escenario. Entonces, hay que poner específicamente el concepto de lo que es tablones cortados con tal medida y, a ser posible, para las fiestas de Valladolid o para las fiestas del barrio X del 2020, de 22, ¿vale? No referencias. Si ponéis referencias, os van a pedir que desgloséis, que digáis a qué hace... ¿A qué se refiere esa referencia? Valga la redundancia. Y eso lo que va a implicar es que vais a retrasar la justificación y os va a dar más trabajo porque, claro, luego, ¿cómo le decimos ahora a un proveedor que me modifique una factura y que me ponga otra cosa diferente? Pues es un lío. Entonces, intentad que las facturas aparezca el concepto claramente, no una referencia ni un número. Que las facturas que se aportan se presenten numeradas. Y las facturas tienen que tener los siguientes datos. La razón social del comprador, la entidad, no una persona física, la asociación X con CIF X, domicilio en la calle X, Valladolid, código postal, etcétera, ¿vale? La razón social del vendedor, nombre de la entidad empresa que nos vende, el CIF y el domicilio social. Es que es un autónomo, ¿vale? Nombre del autónomo, su DNI y su domicilio social, ¿vale? Número. Todas las facturas tienen un número. Este número no se lo damos nosotros. El número se lo da la empresa, porque es la empresa la que emite las facturas, la que tiene la obligación de emitirlas. Y esa obligación incluye que las facturas se emitan con una correspondencia numérica. Entonces, ellas sabrán qué número les ponen. No tiene que ver con lo que a nosotros nos dicen se presenta numerada. No. Esas facturas, ese número es un número que le da la empresa, ¿vale? La fecha. Importante que las facturas tengan fecha. Y luego la información sobre el producto adquirido. Nombre, unidades, impuestos, que esté el IVA desglosado. ¿Por qué el IVA desglosado? Pues porque hay asociaciones para las que el IVA es un gasto y hay asociaciones para las que el IVA no es un gasto. Depende de si tenemos actividad económica o no. Si tenemos actividad económica y estamos dadas de alta en Hacienda como actividad económica, el IVA para nosotros no es un gasto porque lo podemos compensar. Pero para aquellas asociaciones que no están dadas de altas en Hacienda, en actividad económica, el IVA es un gasto. Y entonces la diferencia es que si la factura son 400 más IVA, para las que el IVA no es un gasto, voy a poder deducir la base imponible más el IVA, mientras que para las otras no. Solo podría deducirme la base imponible, ¿vale? Los gastos de personal, vale. TC1 y TC2 son los documentos que acreditan la presentación de los seguros sociales de los trabajadores y además hay que adjuntar el documento que acredita el pago, la transferencia bancaria y la nómina firmada por el trabajador y el documento de pago que acredita que se ha pagado la nómina. ¿Es que lo he pagado en mano? Pues un recibir del trabajador. A ver, perdón, la financiación del IRPF, lo mismo. Tanto el seguro social
de la nómina como el pago del IRPF se justifican con unos modelos en concreto, unos modelos de impuestos que ya probablemente nuestros gestores, porque la mayoría de las asociaciones que tenemos que hacer esto, pues contamos con gestores, que son los que nos presentan. Pero además del modelo hay que presentar el pago, ¿vale? El pago de que se ha pagado. Vale, el pago de las facturas se acredita mediante la expresión pagado. Desde el 1 de enero del 2017, el pago del dinero en efectivo está limitado a 1.000 euros. 999. Es decir, todo lo que supera esta cantidad hay que abonarlo mediante transferencia bancaria. Y los pagos en efectivo deben acreditarse con una factura firmada y sellada por la empresa que incluye la expresión pagado y en efectivo para que quede constancia de que está pagada. Los pagos con tarjeta tienen que incluir explícitamente el concepto que se compra. Y los recibís no son medios de acreditación de pagos como tal. ¿Se utilizan? Sí, cuando no queda más remedio. Y si se utilizan, tienen que ir firmados, sellados por la entidad e incluir la leyenda de pagado también. Porque al final, como no son un documento que tenga, sí que tiene validez, pero no se consideran un documento de pago, pues tienen que ir lo más legalizados posibles, ¿vale? Y luego, pues eso, que la documentación acreditativa no haya sido utilizada para justificar otro tipo de subvenciones. Y, vale. La relación de facturas. Cuando hablamos de, fijaros que esto viene en la propia convocatoria, o sea, es un ejemplo que os pone el ayuntamiento. Cuando nos dice una relación de facturas numerada, se refiere a esto, el número de orden. Este número de orden se lo damos nosotros. ¿En función de qué? De lo que nos dé la gana. Si me pongo un día y empiezo a rellenarlo así, pues voy tirando para abajo. No tenemos que hacerlo de una manera determinada. Hay mucha gente que lo hace por orden de factura. ¿Veis? Este está, por ejemplo, por orden de factura. Por fecha, perdón. Pero daría igual. O sea, no tiene por qué ordenarse de una manera concreta. El orden aquí se lo damos nosotros. ¿Cuántas tenemos que poner? Las que tengamos. Tantas líneas como hagan falta. Si hace falta hacer 2 cuadros, pues habrá que hacer 2 cuadros, ¿vale? Hay que meterlas todas. Fijaros que ya os aparecen aquí 2 proyectos. Uno es la A de actividades y otro es la F de fiestas. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, papiroflexia, número de factura, el que os he dicho que da la empresa que os hace la factura, con su NIF, que en este caso veis que es un autónomo. ¿Y a qué está asociado el gasto? A las horas de monitora, pero al proyecto de actividades, el importe y se ha pagado en efectivo. Coste A, indirecto, que ya hablaremos del concepto indirecto. Con su factura, con su número de factura, la fecha de factura, el CIF de proveedor, que en este caso es una empresa de limpiezas, limpieza del local del primer trimestre, 125 y se ha pagado mediante transferencia. Y así tenemos que rellenar todas las que queramos incluir en este proyecto. Luego veis que aquí hay un total de facturas del proyecto A y un total de facturas del proyecto F. Se suman por un lado las de actividades y por otro lado las de fiestas. Como se divide la subvención en 2 conceptos, tenéis que cumplimentar con facturas el proyecto A y con facturas el proyecto F y llegar al 100% aquí y llegar al 100% aquí, en los 2 casos. Si habéis recibido 7.000 euros, pues aquí hay que llegar a los 7.000 euros. Que las fiestas son 3.000, pues aquí hay que llegar a los 3.000. Y si es posible, pasar un poquito esa cantidad. Os aconsejo que leáis esto, que son las instrucciones, ¿vale? Si se paga en efectivo, adjuntáis una relación indicando que de todas las que se han pagado en efectivo. Y si el pago es bancario, pues se adjuntan los justificantes de pago. Y si el pago es por cheque, pues, por ejemplo, una fotocopia del cheque o una relación del secretario diciendo que se ha pagado con los cheques número 3, 4, 5 o lo que sea. ¿Vale? En la columna de actividad, el concepto que yo os hacía de indirecto, que yo creo que lo he puesto aquí un poco más grande, ¿vale? Si se trata de un gasto indirecto, que sería el gasto de gestión o de limpieza, que no es imputable a ninguna actividad en concreto, porque es, por ejemplo, la limpieza o es, por ejemplo, el alquiler de la fotocopiadora o del ordenador o este tipo de cosas, se puede indicar indirecto.
Si se trata de un gasto indirecto por aplicación de la normativa contra el COVID, pues indicar COVID. Ahora vamos a ver qué es un gasto indirecto y qué se considera gasto indirecto, ¿vale? Para que la subvención esté completamente justificada, el importe total de las facturas válidas, por eso os decía que si podéis presentéis alguna más, presentadas en cada proyecto ha de ser igual o superior al importe a justificar en el mismo. Volviendo aquí, si aquí yo tengo que justificar 2.374,12 en la línea de fiestas, aquí me tiene que aparecer en la línea de fiestas 2.374,13 o con 12, nunca con 11, porque si es con 11 no estamos haciendo el cumplimiento. ¿Has utilizado fotocopia de fotocopia? Sí, pero luego os lo he puesto en la anterior. Es que el archivo como tal me lo he descargado de internet, pero está protegido, no se puede modificar. Pero por eso lo tengo aquí, ¿vale? Esto que está aquí expuesto con una rayita que pone columna número de orden es lo mismo que os he escrito aquí. Columna número de orden, columna proyecto, columna actividad y columna forma de pago, ¿vale? O sea, esto de aquí sería esto. Y esta frase que dice para que la subvención esté completamente justificada, el importe total de las facturas válidas, que veis que está aquí subrayado, es lo que os he escrito aquí. El importe total de las facturas válidas ha de ser igual o superior al importe a justificar en el mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que no se considera válida? Pues las correspondientes a gastos no subvencionables, que ahora os digo cuáles son. Las presentadas fuera de plazo. Si las actividades se tienen que hacer entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, todas aquellas facturas que sean antes del 1 de enero y después del 31 de diciembre no son válidas, ¿vale? Porque no están hechas en el momento en el que tienen que hacerse. Las actividades, las facturas tienen que estar incluidas dentro del periodo en el que tenéis que hacer las actividades y los pagos también. Es verdad que los pagos se pueden hacer más tarde de cuando se hacen las actividades, es decir, imaginaros que tenéis un proveedor con el que hacéis 5 paelladas al cabo de un año. Pues podríais decir, oye, yo voy a hacer una paellada el 23 de diciembre, ¿cuándo tengo que pagar esa factura? Antes del 24 de enero, antes de que presentéis el proyecto, ¿vale? Pero la factura tiene que estar emitida antes de que acabe el plazo en el que habéis dicho que vais a hacer las actividades. ¿La factura que el técnico que engancha la luz es gasto indirecto? Sí, es gasto indirecto. Lo que pasa es que el gasto indirecto, que ahora lo vemos, tiene un pequeño truco, porque solo se puede hacer un 25% de la subvención recibida. Es decir, no del proyecto, sino de la subvención recibida. Si hemos recibido 3.000 euros, pues calculáis el 25% y eso puede ser gasto indirecto. No podéis pasar de ahí, ¿vale? Y en este caso, así como yo os digo que para justificar si son 3.515, vayáis a 16, en el caso del 25% os diría que os quedarais en 14. Es decir, no intentéis superarlo porque eso puede anular la tabla de justificación y que tengáis que volver a hacerlo. Entonces, ojo, las facturas tienen que estar dentro del periodo de tiempo en el que habéis dicho que vais a hacer la actividad, de 1 de enero a 30 de diciembre o de 1 de febrero a 30 de diciembre, me da igual. El pago se puede hacer hasta antes de presentar la justificación. Por eso mismo, porque vosotros podéis hacer una actividad el 30 de diciembre y efectuar el pago el 1 de enero. Se podría hacer también, ¿vale? Ojo con las facturas que no se puedan asociar directamente a una actividad porque os las van a rechazar. Ojo con las facturas que no tengan acreditado el pago porque os las van a rechazar. Y las que, teniendo consideración de gasto indirecto COVID, sobrepasen el 25% de la subvención recibida. Esto es lo que te decía Marta, o sea, ¿se puede incluir la factura del técnico que engancha la luz como gasto indirecto? Se puede, pero ojo, que no supere nunca el 25% de la subvención recibida, ¿vale? Gasto indirecto son esos gastos que no están adjudicados a una actividad directamente, no están relacionados directamente con una actividad, pero que se necesitan para que se haga la actividad, que son, por ejemplo, los gastos de gestión de la asociación, la limpieza, el mantenimiento, el acondicionamiento del local,
el equipamiento necesario para la realización de las actividades, los gastos de telecomunicaciones, por ejemplo, el gasto de teléfono, las cuotas a las federaciones vecinales y análogas, pero nunca podrá sobrepasar el 25% de la cantidad. De hecho, yo creo que incluso si es el técnico que engancha la luz para un acto en concreto, por ejemplo, imaginaros que vosotros hacéis un espectáculo nocturno y usáis un técnico para ese espectáculo nocturno, esa factura se puede asociar directamente a la actividad. Lo que no se puede asociar a la actividad es el gasto de luz que tengáis por una bombilla que ponéis en la entrada durante todo el año, ¿vale? Las comisiones bancarias son gastos indirectos, sí, correcto. Son gastos indirectos porque no se pueden asociar a una actividad en concreto, pero necesitáis pagarlas para poder desarrollar la actividad en general de la asociación. Vale. La limpieza, bueno, os pongo aquí unos ejemplos, ¿vale? La asociación, limpieza, mantenimiento, acondicionamiento del local, etcétera. El teléfono, si tenéis teléfono, las fotocopias, el alquiler. No compras. Gasto indirecto no es compra de ninguna cosa, es mantenimiento. De hecho, por ejemplo, si en vez de comprar una fotocopiadora tenéis un sistema de estos de alquiler por número de fotocopias, pues también sería un gasto indirecto. Podría ser compra, por ejemplo, el tóner de una fotocopiadora. Eso también es un gasto indirecto, porque lo necesitáis para que la fotocopiadora funcione, ¿vale? Pero nunca la fotocopiadora. Sería un gasto indirecto el mantenimiento de un equipo informático, de un ordenador, pero no la compra del ordenador. Sería un gasto indirecto el mantenimiento, la revisión de la calefacción, pero no la compra de un equipo de calefacción, ¿vale? No sé si... Y luego no, este tipo de gastos indirectos nunca pueden superar el porcentaje de la subvención que viene determinado en las bases. En el caso de las asociaciones de vecinos de un 25%, y daros con un canto en los dientes porque es muy alta. En la mayoría de las subvenciones de otro tipo suele ser un 15% y en algunas un 5%. Y también se tienen que acreditar mediante documentos de pago. Es decir, si tenemos una limpieza, pues habrá que pedir una factura a la limpieza. Si alguien viene a repararnos alguna cosilla, pues también tenemos que pedirle una factura, ¿vale? A mí hace unos años la cuota federativa me la tiraron para atrás. Sí, ahora te explico por qué. Porque hay un pequeño truco aquí, que es que en la propia convocatoria hay una serie de gastos que se consideran no subvencionables, que son los que expresamente aparecen en la convocatoria y que son, en este caso, los de cuotas de afiliación a otras entidades que no sean las federaciones de asociaciones vecinales de Valladolid. No sé por qué, pero últimamente el ayuntamiento quiere que te asocies en concreto a un tipo de federación vecinal. Entonces, tienen que ser federaciones, asociaciones vecinales de Valladolid, que hay dos. Pero cualquiera de las dos, cualquiera de las dos valdría. O sea, quiero decir, si la cuota es de la Federación Antonio Machado o si la cuota es de la Federación Conde Ansúrez, me parece que se llama la otra, valdría, porque son las dos federaciones de asociaciones vecinales recogidas en Valladolid. Pero si te apuntas a una federación de actividades culturales, no valdría. O sea, solamente valen esas cuotas. Dice Marta, no sabía lo de la comisión bancaria. ¿Se mete en actividad? No, se mete como indirecto. Pues si te fijas, Marta, antes cuando lo he comentado, aquí en esta relación de facturas aparece en actividad indirecto. ¿Ves? Bueno, no sé si se lee muy bien, pero viene en la convocatoria de... En la convocatoria de subvenciones viene este cuadrito, que lo he cogido de allí. Entonces, pondríamos aquí indirecto. Pero este indirecto, insisto, no puede superar el 25% de la subvención. De la subvención, no del proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, aquí como importe a justificar tenemos 2.800 y como importe en el proyecto de fiestas 1.743. Esto es el dinero
que tiene, que habéis solicitado en el proyecto, pero no es el dinero del que tenéis que deducir el 25%. El 25% es del dinero que habéis recibido, de la subvención. Y tienes razón, Fernando, cuando le dices a Silvia que no te la tenían que haber echado para atrás. No la tienen que echar para atrás. Porque expresamente lo que dice la convocatoria, que ojo que yo lo he cogido de ahí, no me lo he inventado, que los pagos de cuotas de afiliación a otras entidades que no sean las federaciones de asociaciones vecinales de Valladolid. Y hay dos federaciones de asociaciones, ¿vale? La de Antonio Machado y la de Conde Ansúrez. Entonces, esa cuota es perfectamente legítimo meterla como gasto indirecto, no como actividad, ni como, no en la línea de actividad, ni en la línea de fiestas. Lo único que se me ocurre, sin conocer el caso, porque no lo conozco en detalle, lo único que se me ocurre es que superarais el 25% de los gastos que habéis presentado como indirectos y entonces os quitaran esa factura en concreto. ¿Vale? Que eso sí que lo hacen, quiero decir, si rebasáis el 25%, pues habrá cosas que os quiten. Por eso yo os decía que es mejor siempre presentar más cosas de las que vosotros creéis que van a justificar, porque siempre os van a poner dudas en una factura. Es verdad que los técnicos municipales, si vosotros presentáis justificación por encima y ven una factura que tiene dudas y entráis dentro por ejemplo, si tenéis que justificar 3.100 y habéis justificado 3.200 y hay una factura de 50 euros que tiene dudas, os quitan esa factura, pero os dan la posibilidad, o sea, os mantienen la justificación sin haceros reclamaciones. Con lo cual, es bueno que metáis más cosas por encima. A ver, Fernando, no. En este caso, este año, lo que os piden es que hagáis esto. Vuelvo a ponerlo. La línea, bueno, efectivamente, pero el gasto indirecto lo podéis meter en la A o en la F, da igual. Lo único es que tiene que aparecer aquí como indirecto. Se suele meter en la A porque las actividades, el concepto de actividades está más asociado al funcionamiento de todo el año, ¿vale? De toda la programación anual. Pero podríais meterlo también en F o incluso yo entiendo que se podría no meter en la A o en la F. Lo más lógico meterlo en la A, en caso de duda. Vale, sigo. Vale, ¿qué es lo otro que no se puede meter y que os van a rechazar siempre? La adquisición de periódicos y revistas, la adquisición de bebidas alcohólicas y la adquisición de productos alimenticios, que solo se puede incluir en el programa de fiestas. ¿Qué es que habéis comprado tortillas para hacer para dar un lunch tras la obra de teatro? Pues no se puede meter. No se puede meter dentro de la actividad, se puede meter dentro del programa de fiestas. Claro, ¿qué sería lo más inteligente aquí? Bueno, pues que en las facturas del programa de fiestas sea un poco superior y colar ahí algo de lo que queráis usar a lo largo de todo el año, pero claro, eso hay que hacerlo con cuidado y siempre negociando con los proveedores, ¿no? Los productos alimenticios no están incluidos para las actividades, solo para las ferias, ¿vale? Para las fiestas. Vale, y aquí os voy a poner, no sé cómo vamos de hora, porque yo me pongo a hablar, que ya sabéis que hablo y no, y no me callo. Vale. Voy a dejar yo esto, que me tengo que irme. Vale, no te preocupes. Gracias, vale. Miguel Ángel. Venga, hasta luego. Hasta luego. Simplemente una pincelada, y ya no os aburro más, sobre el tema de los incumplimientos. El tema de los incumplimientos porque aunque es verdad que el ayuntamiento intenta que siempre subsanéis, es decir, que siempre intentéis intentar que siempre se hagan las cosas de forma que no perdáis dinero y no haya que devolver. Lo de los productos alimenticios, sí. Vuelvo a repetir. No se pueden justificar facturas de productos alimenticios en el programa de actividades, solo en el programa de fiestas. Hay dos líneas, la línea de actividades y la línea de fiestas. Entonces, si en la línea de actividades vosotros que habéis previsto hacer algo que incluye un lunch, no se puede meter esa factura en la línea de actividades. Lo que yo os digo es que la metáis en la línea de fiestas,
Pero esto os lo digo yo así en plan sui generis, quiero decir, si asociáis un gasto de productos alimenticios, patatas fritas, tortilla de patatas, paellada, no sé qué, no paellada, compra de arroz, por ejemplo, porque fijaros, la paellada sí que se puede meter, de hecho está puesta aquí en el ejemplo, si no creo recordar, pero en las fiestas no está metida como actividad, ¿vale? Entonces, toda la compra de comida que hayáis hecho tiene que ir asociada al programa de fiestas, nunca al programa de actividades, porque directamente os lo rechazarán. Ellos no os lo van a cambiar de sitio. A ver, lo que intentaba explicaros un poco con el tema de los incumplimientos. De acuerdo, Marta. De todas formas, ya sabéis que luego lo dejamos colgado y os mandamos la presentación o la dejamos colgada en la página de Actúa para que lo tengáis, ¿vale? Y que podáis seguir utilizándolo. A ver, con el tema de los incumplimientos, desde el momento en que vosotros, hasta que se ha impuesto la obligación de hacerlo a través del registro electrónico, era posible que nos equivocásemos en algo, fuésemos al ayuntamiento y cambiásemos un papel por otro. Digo, era posible, no digo que se haya hecho. Pero es que ahora mismo no se puede. No se puede porque ahora va todo por un registro electrónico que dice que tal día a tal hora la asociación X ha presentado esta documentación. Por eso es importante hacerlo bien, porque una vez que metamos algo no se va a poder modificar salvo subsanación. ¿Y eso qué significa? Que nos van a pedir que nos va a llegar una notificación que dice usted no ha justificado bien esto, le faltan los documentos de pago, la factura X no está bien atribuida. Y en esos casos vamos a tener que volver a presentar la documentación. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que hagáis bien la justificación. Efectivamente, Fernando, un chocolate en la Avenida de los Pajes no os van a dejar meterla como actividad. Os la van a dejar meter solo como fiesta. Y si no os lo dejan meterlo como fiesta porque no es en las fiestas del barrio, pues no vais a poder meterle el chocolate. Ni como fiesta, pues entonces no podéis meterlo. Tal cual. La compra de productos alimenticios se ha excluido a propósito de la convocatoria. Lo que podríais hacer es, se me ocurre, claro, lo que pasa es que lo hacéis vosotros directamente, pero sí que se podría que una empresa, no, tampoco, porque al incluir comida, o sea, fijaros, para que veáis un poco cómo es. Si una empresa os pone un catering, el servicio de camarero se podría incluir en la actividad, pero no la compra de productos alimenticios. Pero quizás el catering sí. Quiero decir, si no lo hacéis vosotros y lo contratáis, pues quizás sí se podría haber metido. No, eso no lo tengo claro, porque no se me ha dado el caso, entonces no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que el chocolate, o sea, la compra del chocolate para hacer y de los bollitos para mojar, no os lo van a dejar meter. ¿Y qué se podría hacer? Pues dependiendo de lo que sea, pues claro, hablar con los proveedores que utilizáis para las ferias para que os dejen un remanente de cara a las fiestas estas que tenéis en Navidades. Pero es un poco chapucilla, o sea, reconozco que ya es ahí un poco jugar con la buena voluntad de la gente, claro. Con empresa que se encargue, sí. Efectivamente, yo creo que con empresa que se encargue sí, es decir, si tú dices, mira, yo he contratado un catering, esta es la factura del catering que incluye no la compra del chocolate, sino la realización de una actividad, sí que os dejaría. Vale, entonces, para finalizar el tema de los incumplimientos, puesto que si se lo preguntamos, si se lo pagamos a la churrería, no lo sé. Ahí tendríamos que valorarlo, pero yo creo que eso sería bueno que lo hablaréis directamente con los técnicos. Yo no sé si vosotros tenéis teléfonos de los técnicos de participación ciudadana, pero yo llamaría al técnico y se lo diría. De todas formas, si queréis, lo que sí que podemos hacer también es que si me ponéis las dudas, yo pero por correo electrónico, para que yo pueda luego mandárselas a ellas directamente. Si nos escribís un correo a info@escuela de participación ciudadana, yo se lo pregunto y luego os respondemos al correo con el que nos hayáis hecho la consulta. Hay alguien con la mano levantada. Marta, ¿puede ser? Marta, pues ánimo, Sí, Marta.
Es que nosotros también tenemos previsto desde Pinar de Jalón hacer chocolate y voy a ver si se enciende la cámara y nos lo va, digamos, el supermercado va a colaborar. Sí, Entonces, ni lo metemos y quiero decir, por si le vale a la persona que compañero, lo está preguntando, que no va a ser una compra porque va a ser una colaboración. Entonces, a lo claro. mejor así ellos también lo pueden Hombre, eso hacer sería así. una alternativa. Eso sería una alternativa, desde luego. Ujú. Pero, Así es. pero bueno, si ya lo hemos hecho el gasto, pues a lo mejor hay que Ya. pedirle al supermercado, no, no al supermercado, porque es que realmente lo que dice la convocatoria es la compra de productos alimenticios. Por eso decía yo que a lo mejor si contratamos una empresa que nos lo haga, eso sí que se puede incluir como actividad, ¿vale? Yo creo. Pero no obstante, a ver, a nosotros no nos importa que nos, por ejemplo, José Gobernado, si nos pones un correo, se lo pregunto yo directamente a Mariby o a la que lleve el tema de la justificación y que nos diga exactamente cómo se puede hacer, anticipándonos un poco a lo que va a venir, claro, porque es mejor anticiparse y hacerlo bien. Que si no, luego vamos a tener problemas para modificarlo, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasa si incumplimos, entre comillas, el objeto de la subvención? Lo que hablaba antes con José Ángel, que luego, mañana le llamo y lo acabamos de concretar. Pues que si no cumplimos lo que nos dice el ayuntamiento con respecto a la subvención, lo que hacemos es un incumplimiento. Y si hacemos un incumplimiento, lo que nos van a hacer es que nos van a decir que devolvamos el dinero. Y es bastante complicado devolver el dinero una vez que se ha gastado. O sea, yo me planteo que nos dan un dinero, hacemos una actividad o que hacemos algo mal luego en la justificación y hay que devolver la cantidad o incluso que nos la recortan. Porque no solo hay que devolverla, quiero decir, las posibilidades son el reintegro parcial o total de las cantidades percibidas. Por ejemplo, si no justificamos el 100% del presupuesto que hemos presentado o el 80% del proyecto subvencionado, es decir, si no llegamos al 100% ese que nos han dado, lo que nos van a hacer es que nos van a hacer una minoración, nos van a hacer un porcentaje. Y todo lo que... ¿Cuánto puede ser ese porcentaje? Pues depende. Si nos han dado una subvención de 3.000, a lo mejor nos toca devolver 500, dependerá de lo que, de lo que hayamos, de lo que hayamos logrado justificar, ¿vale? Y luego hay otro problema, y es que si no hacemos bien la justificación y estamos pendientes de reintegro, es decir, de que de que devolvamos dinero al ayuntamiento, no nos van a dejar presentarnos a la siguiente convocatoria de subvenciones. Hay un articulito siempre que dice que si no estamos al corriente en la justificación de la subvención anterior, no vamos a poder presentarnos a la nueva convocatoria. Entonces, como van a coincidir más o menos en el tiempo, no que vayan a coincidir, pero ya sabes que se hace la convocatoria y la justificación se hace hasta el 23 de enero o hasta el 24 y el inicio de la solicitud se hace pues probablemente a primeros de año, es importante que subvencionemos cuanto antes y bien, porque si hay algún requerimiento, no nos van a dejar presentarnos. Si no estamos al día, no nos dejan presentarnos, ¿vale? Y estos son los casos en los que hay o anulación o devolución del dinero, ¿vale? De que tengamos que devolver el dinero. El que no justifiquemos en el plazo establecido, siempre que nos atienda el requerimiento que debe efectuar la administración municipal. Por eso yo os decía, si no os diera tiempo a meter todas las facturas y todos los pagos, meted los anexos, porque luego el ayuntamiento os hará un requerimiento y ya presentaréis los anexos, perdón, los pagos. Claro, no tiene ningún sentido presentar los anexos si no tenemos las facturas. Si las facturas no están, no sé, pero hay que resolverlo de alguna manera porque el requerimiento va a ser posterior. Es solo ganar tiempo, pero hay que presentar toda la documentación, ¿vale? Si una vez obtenida la subvención concedida y pagada, se demuestra que la solicitud no reunía los requisitos establecidos.
si se ha incumplido la finalidad para la que la subvención fue concedida. Insisto en que los proyectos se pueden modificar, pero hay que avisar al ayuntamiento siempre que el objeto del proyecto no sea el mismo. Si las obligaciones que nos han impuesto no se cumplen o, por ejemplo, hay uno de los requisitos que hasta el momento el ayuntamiento no está siendo demasiado quisquilloso, que es el tema de actualizar los datos en el registro de asociaciones del ayuntamiento. No es obligatorio estar registrado en el registro de asociaciones del ayuntamiento para ser una asociación, pero sí es obligatorio para que te concedan la subvención. Y anualmente tenemos la obligación, aunque ya sé que cuesta mucho y no nos lo tomamos como obligación, de actualizar los datos que tenemos, tanto en lo que se refiere a los miembros de la junta directiva como en el número de socios. Insisto en que hasta ahora el ayuntamiento no está tocando las narices con esto, pero puede ser que venga un auditor externo y diga, esta asociación no cumple con lo que dice la convocatoria, que dice que tiene que tener actualizados sus datos en el registro, y nos pida que devolvamos el dinero. Entonces, vamos a intentar ir cumpliendo todas las cosas que nos piden dentro de la convocatoria. No más, pero sí esas, ¿vale? Negativas por parte del beneficiario al control por parte del ayuntamiento para comprobar el cumplimiento. Y los artículos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Que son los genéricos. Y bueno, pues hasta aquí, que no tampoco quiero aburriros más. Ya sabéis que vamos a colgar esta videoconferencia, la colgaremos en la página de Actuba, que tenéis varios canales para comunicarnos con nosotros, el de info, el correo de info y el teléfono, y que si me dejáis vuestras dudas, por ejemplo esta semana, o bueno, la semana que viene, quiero decir que si todas las dudas que nos comuniquéis, nosotros se las vamos a pasar directamente a la Escuela de Participación, perdón, al ayuntamiento, a la técnico del ayuntamiento que lo lleva, para que intente resolverlas antes de que se produzca la duda, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si tenéis alguna otra consulta o queréis hacer alguna otra aclaración, que yo es que hablo mucho y ya me conocéis y me pongo a hablar y cuento muchas cosas, pero bueno, que estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que tengáis, ¿vale? No sé si tenéis alguna más, os ha quedado todo claro o... Fernando, por ejemplo, es muy activo también. Venga, Fernando, ánimo. Dame un poco de descanso, déjame que descanse. No se te oye. No se te oye. ¿Tienes el micrófono o por lo menos yo no te oigo? No tienes bien puesto el micrófono porque no te vamos a oír. A lo mejor tienes que escribir. Esto suele pasar también, ¿eh? Esto es lo de la tecnología y el directo. Ay, no sé, tengo una duda. Soy Marta, otra vez. Marta. Sobre los gastos indirectos que no sobrepasen el 95%. No, el 25%. El 25%, perdona. El 25% de la subvención concedida, no del importe total, ¿eh? Vale, vale. Pero si yo tengo, por ejemplo, el gasto eléctrico era para fiestas. Sí. Ese es menor del 25%, cumpliríamos. Y si Sí. luego tengo, por ejemplo, el seguro o algún gasto en Sí. telecomunicaciones, la comisión del banco, por Sí. otro lado, también menor del 25% para No, actividades. la suma total de los gastos indirectos. Uy, para las dos. Para cada una. La suma total de los gastos indirectos no puede superar el dinero que os han dado de subvención, ¿vale? Quiero decir, a ver, por ejemplo, si tenemos, lo voy a coger al azar, ¿eh? Pero si tenemos una subvención para la línea de fiestas, que es esta de 2.670,89, pues los gastos indirectos no pueden superar el 25% de esta cantidad en la línea de fiestas. Y en la línea de actividades,
Si para lo mismo tenemos 2.798,59, no, los gastos indirectos no pueden superar el 25% de esta cantidad. Ajá, No vale. de la de justificar, sino de la cantidad ¿Qué concedida. te dan de la concedida? Sí. Eso es, pero claro, como hay gastos indirectos que no son ni de actividad ni de fiesta, Claro, pero eso los tienes que meter en alguno de los dos. Por eso os decía que vale, ante la duda es mejor meterlos en la de actividades, porque la de actividades es más dilatada en el tiempo. claro. Bueno, nosotros tenemos 4 cosas contadas, entonces sí que es verdad que para fiestas tuvimos 1 que no supera, estoy yo echando las cuentas para meterlo el resto en actividad, que Sí, tampoco supere la cifra y ya está. claro, Vale, efectivamente. vale, más o menos es eso, sí. Gracias, Maribel. Nada. Más dudas. A ver, dice Fernando que si que los anexos. Los anexos están en la base, en la convocatoria de subvenciones. Le puedo pedir al ayuntamiento que os los pase específicos, pero mira, si os fijáis, a ver dónde lo tengo yo. Esto esta, mira. En el documento que tenéis no sé si lo veis, porque al cambiar de... Este es el documento, bueno, si esto quiere, que ahora no quiere que se verse. Sí, está aquí abajo. Vale, este es el documento de la convocatoria de subvenciones. Y aquí están el anexo 1, que este fue el que rellenasteis para la solicitud de subvención, el anexo 2, la guía para la elaboración del proyecto, el anexo 3, la síntesis económica del proyecto. Aquí es donde pusisteis las actividades que vais a desarrollar. Pues luego a continuación viene el anexo 5 y el anexo 6, que no se ve, pero está aquí, no sé por qué no se ve. Bueno, de todas formas, yo, vamos, que mira, me apunto, decirle al ayuntamiento que os pase los anexos si queréis, para recordar cuáles son. Si os puede servir, que no lo sé, ¿eh? ¿Más dudas? ¿Todo lo demás bien? Bueno, pues venga, Blanca. No, nada, solo darte las gracias y nos estudiaremos detenidamente todo lo que nos has contado y bueno, intentaremos hacerlo bien. Seguro que sí, sí, sobre todo la buena voluntad, pero también pues eso, tener en cuenta desde el principio cómo hacerlo, pues yo creo que ayuda, ¿no? Y bueno, eso, que de verdad que estamos a vuestra disposición si necesitáis algo. Yo muchas gracias por compartir conmigo estas 2 horas. Siento si os he aburrido mucho porque es verdad que me pongo a hablar y no doy pie y espero haber resuelto las dudas que habéis tenido por ahí. Y si no, pues oye, tanto por correo electrónico como por teléfono estamos a vuestra disposición. Y si estáis interesados, pues yo creo que programaremos una sesión de cómo solicitar subvenciones a primeros de año para el siguiente proyecto, ¿vale? Perfectamente. Un placer veros a todos. Muchísimas gracias, Maribel. Un saludo a todos. El plazo de Silvia, ¿el plazo para qué? Que he visto que has puesto si sabe algo del plazo. ¿Te refieres al plazo para justificar? De la nueva subvención, no lo sé. No lo sé porque están redactándolo, pero el año pasado me parece que salió para febrero, pues a lo mejor por el mismo momento. Gracias a ti. Bueno, pues ahora sí, me despido de todos vosotros. Que tengáis buena tarde. Gracias, hasta luego.